La Guerra Civil Española. A ver, esto es mucho más que un conflicto local. Para que nos hagamos una idea, fue como el gran ensayo de la Segunda Guerra Mundial. Un enfrentamiento que, literalmente, partió a España en dos y cuyas cicatrices, bueno, se notan todavía hoy. Vamos a desgranar por qué. Para empezar a entender la herida tan profunda que dejó esta guerra, creo que pocas frases lo resumen mejor que esta. Una vergüenza nacional. Es que esta frase captura a la perfección ese dolor inmenso de un país que se levantó en armas contra sí mismo. Y claro, el coste humano fue una auténtica catástrofe. Más de 500.000 de vidas perdidas. Solo por esta cifra, que es brutal, tenemos que acercarnos a este tema con el máximo respeto, para intentar comprender cómo se pudo llegar a semejante devastación. Para analizarlo bien y con orden, vamos a seguir esta hoja de ruta. Primero, veremos cómo estaba el país de dividido. Después, exploraremos qué causó el conflicto. Repasaremos los 3 años de guerra, pondremos cara a algunos protagonistas y, para terminar, veremos qué legado nos ha dejado. Pues vamos allá. Todo estalla con un golpe de Estado militar que sale mal en julio de 1936. La cosa es que, en vez de tomar el poder, lo que consiguen los sublevados es romper el país en dos. De ahí nace eso que tantas veces hemos oído de las dos Españas. Y aquí se ve perfectamente cómo eran esas dos Españas. Por un lado, el bando republicano. Eran los leales al gobierno elegido en las urnas, una mezcla de socialistas, comunistas, anarquistas, con el apoyo de la Unión Soviética y de voluntarios de todo el mundo, las famosas brigadas internacionales. Y en la otra esquina, el bando nacional, los rebeldes, una coalición de militares, monárquicos, falangistas y, muy importante, la Iglesia. Y con el apoyo nada menos que de la Alemania nazi y la Italia fascista. Dos mundos totalmente opuestos, armados hasta los dientes por potencias extranjeras. Vale, pero la pregunta del millón es ¿cómo se llega a este punto? Porque una guerra así no surge de la nada. Fue más bien la explosión final de años y años de tensiones que ya habían roto la sociedad española mucho antes de que sonara el primer tiro. Aquí tenemos un resumen de los ingredientes de ese cóctel explosivo. Por un lado, una polarización política tremenda durante la Segunda República, o sea, de odio entre izquierdas y derechas. A eso le sumamos una injusticia social abismal, sobre todo en el campo, que era casi feudal. Luego, la propia República, que nunca fue aceptada del todo por los poderes de siempre, la Iglesia, los monárquicos, y la chispa final, el detonante, el golpe de Estado, que como fracasó, prendió la mecha de la guerra. Y así llegamos a casi 3 años de guerra total. Vamos a hacer un repaso rápido de las fases militares más importantes que fueron decidiendo el rumbo del conflicto, desde ese primer asalto hasta la derrota final de la República. La estrategia de la guerra se puede resumir en estos 4 grandes pasos. Primero, el intento de tomar Madrid a toda prisa. Ahí es donde nace el famoso lema republicano «No pasarán». Como no lo consiguen, Franco cambia de táctica y se va al norte, a por la zona industrial, que era clave para los recursos. El tercer paso es el avance hacia el Mediterráneo, con el que consiguen cortar el territorio republicano en 2. Y ya el golpe final, la estocada, es la batalla del Ebro. La última ofensiva republicana, la más sangrienta de todas, que acabó en una derrota que ya sentenció la guerra. Pero ojo, dentro de esa campaña del norte de la que hablábamos, ocurrió algo que dejó al mundo en shock y que cambió para siempre la idea que se tenía de una guerra. Hablamos, claro, del bombardeo de la villa vasca de Guernica. Es que aquí está la clave de todo. No fue un ataque a un objetivo militar, fue un ataque deliberado sobre la población civil, ejecutado por la Legión Cóndor de la Alemania nazi, los aliados de Franco. Fue una nueva forma de hacer la guerra, un acto de terror puro que Picasso inmortalizó en su cuadro y que convirtió a Guernica en un símbolo mundial de los horrores de la guerra. Después de la derrota del Ebro, el final ya era inevitable. Primero cayó Cataluña, con Barcelona, en enero del 39. Madrid se rindió poco después, en marzo. Y el 1 de abril de 1939, Francisco Franco emitió su famoso último parte de guerra, declarando su victoria y el fin del conflicto. Pero bueno, una guerra no son solo batallas, fechas y estrategias. Para entenderla de verdad, hay que ponerle rostro a la gente, a las instituciones, a las ideas que movieron a cada bando. ¿Vamos a ello? A nivel de mando militar, estas fueron las figuras clave. En el bando nacional, Franco, que acabó convirtiéndose en el líder único, el generalísimo, y Emilio Mola, que fue un poco el cerebro del golpe al principio. En el lado republicano destacan Vicente Rojo, considerado un estratega brillante, y José Miaja, que se convirtió en un héroe por su liderazgo en la defensa de Madrid. Y fijaos qué interesante es ver cómo la guerra fue una experiencia radicalmente distinta para las mujeres según en qué bando estuvieran.
En la zona republicana aparece la figura de la miliciana, la mujer luchando en el frente, algo impensable hasta entonces. También se movilizaron en las fábricas y en la política. En la zona nacional, en cambio, se les asignó un papel mucho más tradicional, el de cuidadoras, enfermeras, a través de organizaciones como el auxilio social, siempre dentro del rol de madre y esposa. Eran dos mundos opuestos. Y luego está el papel de la Iglesia Católica, que fue, enormemente controvertido, pero decisivo. Por un lado, apoyó sin fisuras al bando nacional. De hecho, llegó a llamar a la guerra una cruzada para salvar a España del comunismo ateo. Pero por otro lado, en la zona republicana sufrió una persecución terrible, con miles de curas, monjas y frailes asesinados y cientos de iglesias quemadas, en lo que se conoció como el Terror Rojo. Esta doble cara de la Iglesia marcó el conflicto de una manera brutal. Y con esto llegamos ya a la última parte, porque la guerra en realidad no acabó el 1 de abril de 1939. Sus consecuencias, su sombra, se ha alargado durante décadas y décadas sobre España, y el debate sobre qué hacer con su memoria sigue, a día de hoy, más vivo que nunca. Las consecuencias inmediatas fueron, sencillamente, devastadoras. El coste humano, que ya vimos, al que hay que sumar cientos de miles de exiliados que tuvieron que huir del país. Una España en ruinas económicamente. El comienzo de una dictadura larguísima, de casi 40 años. Y sobre todo, una fractura social tremenda, que partió a familias, a pueblos, amigos. Gestionar todo este pasado ha sido un camino muy, muy largo. Tras la muerte de Franco en el 75, durante la transición a la democracia, se optó por una especie de pacto de olvido, un acuerdo no escrito de mejor no removemos el pasado para poder construir un futuro juntos. Pero claro, ya en el siglo XXI ese silencio se empezó a romper y llegaron las leyes de memoria, que lo que buscan es reconocer a todas las víctimas y condenar ya de forma oficial tanto el golpe de Estado como la dictadura. Y si hay un lugar que materializa toda esta tensión es sin duda el Valle de los Caídos, que ahora se llama Valle de Cuelgamuros. Fijaos, fue construido por presos políticos del bando perdedor. Allí estuvo enterrado Franco hasta hace muy poco, en 2019. Hoy en día sigue siendo el epicentro de todo el debate sobre qué hacer con los símbolos de un pasado que sigue dividiendo. Y terminamos con esta pregunta que se queda en el aire, porque la Guerra Civil Española no es solo historia de España, es un caso de estudio universal sobre cómo una sociedad se puede romper, sobre el peligro de las injerencias extranjeras y sobre lo increíblemente difícil que es el camino hacia la memoria y la reconciliación. La pregunta de cómo se sana una herida así sigue muy vigente, no solo aquí, sino en muchísimos lugares del mundo.